Bueno, pues para mí es un gusto enorme el tener este tema para ustedes, el tema del día de hoy, lunes 27 de julio y a punto de terminar el mes, es ¿se puede aprender a ser feliz? Este tema pareciera que es un tema muy común, hablar de la felicidad, hablar de lo que significa para cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes puede tener un concepto de qué es la felicidad muy diferente al que tiene el otro. Leti puede tener un concepto de felicidad, Joy puede tener un concepto de felicidad. Para mí la felicidad también representa muchas cosas. Puede ser que el concepto vaya cambiando conforme vayamos viviendo ciertas cosas de nuestra vida, pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros debe tener muy en claro qué es lo que nos hace ser feliz. Quizá querramos complacer a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro amigo, a nuestros hijos, pero esa es la felicidad de ellos. Yo tengo que saber qué es lo que a mí me realmente hace, qué es lo que realmente a mí me llena feliz. Entonces, pues vamos a iniciar con esto, con esta pregunta de qué es la felicidad para ti. Me gustaría que te preguntaras en este momento qué significa para ti esta palabra. Juan, en realidad cada uno tiene su propia definición de felicidad, cada uno sabe lo que le hace feliz. Para algunos, la felicidad es una vida lograda, una vida sin problemas económicos, una vida sin, sin problemas de cualquier tipo, es una vida acompañada de alguien, pero en realidad es esto la felicidad, porque sabemos que los problemas económicos, pues a la mayoría de las veces siempre van a haber, que los problemas en la vida siempre van a existir. Quizás en algún momento estemos acompañados de alguien o quizá no, aquellas personas que no tienen la fortuna o no sea su objetivo de vida el tener una pareja. Bueno, la felicidad es para algunos la felicidad pues es hacer de manera muy romántica, se escucha esto, el hacer una obra de arte de nuestros talentos, es encontrar el verdadero sentido a nuestra vida, es reencontrarnos con nuestros valores y sobre todo saber que la felicidad se debe de experimentar. Muchas veces no nos sentimos felices, no sentimos esa dicha, no sentimos esa alegría, entonces no experimentamos la felicidad o la experimentamos muy poco, de manera muy efímera. O hay quienes dicen, hasta que alcance tal objetivo, voy a ser feliz. Y mientras tanto, ¿no vas a ser feliz? Es mi pregunta. La verdad es que la felicidad para muchos depende del verdadero sentido que le damos nosotros a la vida. Depende de saber a dónde vamos, de saber qué queremos, qué es lo, quién amamos, qué amamos. ¿Sí? Muchas veces las personas no tienen este sentido, no tienen este objetivo, no saben ni siquiera qué es lo que quieren, no saben qué es lo que buscan. Y pues, ¿qué pasa? Que la felicidad se llena nada más de sensaciones, la felicidad se llena no de un sentido, sino de sensaciones que son momentáneas. Por ejemplo, sensaciones que nos satisfacen. Por ejemplo, la comida, el alcohol, el vino, las redes sociales. Esto no es malo, no tiene por qué ser malo, pero sustituye el verdadero sentido de la vida, el sentido de la vida otro. Entonces, te puedes preguntar, bueno, ¿y cómo es que encuentro el verdadero sentido de la vida? ¿Cómo es que sé cuál es mi sentido de la vida? Te voy a dar un poco. Hay algo que se llama, y que todos lo hemos escuchado desde que estamos pequeños, que son los valores. Los valores nos los han enseñado nuestros padres, nos enseñaron en la escuela, nuestros maestros, y los valores son precisamente aquello que nos hace crecer realmente como personas. ¿Cuáles son los valores? Quizá ya hasta ni siquiera sepamos cuáles son los valores. Los valores, por mencionar algunos, pues es el respeto, es la honestidad, es la tolerancia, la justicia, el amor, la amistad, la responsabilidad. Esto es lo que nos da sentido a la vida, ¿sí? Es esto lo que nos da sentido a la vida. Y la felicidad no solamente se experimenta cuando tenemos una vida bien lograda,
sino la felicidad se puede experimentar cuando tenemos esos momentos en los que pensamos que todo se nos cae encima, que estamos en un momento de caos, en un momento de crisis, en un momento que no sabemos qué hacer, cómo poder ser felices en esos momentos de crisis, en esos momentos en los que no sabemos ni siquiera hacia dónde ir, ¿no? Pues hay un antídoto puede ayudar y es un valor, es el antídoto que dice la psiquiatra de la cual yo le estudié este tema, que es la psiquiatra Mariana Rojas Tapé. Ella es española, que nos dice que el verdadero antídoto ante estos momentos en que no sabemos qué hacer es el amor. El amor, aunque se escuche así tan cursi, el amor no solamente quiere decir el querer a alguien, el tener una pareja, el querer a un hijo, sino el amor hacia un ideal, hacia un objetivo, hacia algo, el amor al prójimo, a la naturaleza, a la vida, nos ayuda a que nos salgan alas y podamos salir del lugar en donde estemos. Si no sentimos ese amor por algo, esa pasión por algo, pues es muy difícil que podamos muchas veces sentir esa felicidad en los momentos de caos, en los momentos de... Entonces, aquí hay una frase que dice Confucio. Confucio dice que no son las circunstancias de la vida las que hacen felices a las personas, sino sus ideales, nuestros ideales. Porque si bien es cierto que la felicidad, que la vida está llena de problemas, y son a veces más los problemas, las situaciones malas que las buenas. Entonces nosotros tenemos que encontrar la felicidad ¿no? En medio del caos que estamos viviendo. Muy bien. Algo también que es muy bien, es muy cierto, es que el 90% de las personas no saben, no saben ni por qué se levantan en las mañanas. El 90% de las personas no tienen motivos, no tienen ideales, no tienen sueños, o quizás solo vivan del rencor, vivan del odio, vivan de la tristeza. Es decir, estas personas no son felices. Hay personas que viven enganchados en el pasado, estas personas pues muchas veces cuando caemos en la depresión es cuando vivimos nada más recordando los momentos tristes o lo que pudo haber sido, vivimos en el pasado, somos depresivos, o aquellas personas que viven nada más pensando en el futuro, lo que va a pasar, empezamos a imaginar cosas. Estas personas son los ansiosos, son aquellos que se preocupan por las cosas que ni siquiera han pasado. ¿Y qué pasa con el presente? Pues lo olvidamos el momento, olvidamos la hora. Entonces, para la psiquiatra, perdón, Marian Rojas Tapé, que es de donde yo saqué este título o este tema tan interesante, la felicidad es vivir instalado de manera equilibrada. Fíjense qué interesante. La felicidad es vivir de manera equilibrada el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Se escucha fácil, pero es difícil, es complicado. Es complicado para muchos, es complicado superar algo del pasado, es complicado poder salir adelante de un trauma, de una situación complicada, de un duelo. Y el momento, vivir el momento, el hoy de manera equilibrada, no preocupándome por lo que pueda pasar, porque eso no me hace disfrutar el futuro. Y aquí es donde entra la parte interesante del manejo de las emociones y de los pensamientos para poder ser feliz. Fíjense qué interesante. Nosotros en toda nuestra vida, todos los días, tenemos pensamientos reales y tenemos pensamientos irreales. ¿Qué quiere decir con pensamientos irreales? Que nos imaginamos cosas y la mayoría de las veces estas cosas que nos imaginamos son negativas, son pensamientos negativos. ¿Sí? Es la verdad. De manera automática nosotros pensamos siempre cosas negativas, siempre nos adelantamos y decimos, de seguro te va a robar, de seguro esto es fraude, de seguro te está poniendo los cuernos, de seguro no vas a tener éxito en este proyecto. Siempre tenemos esos pensamientos
negativos, es de manera automática. Entonces ahí es donde viene la disciplina, porque nosotros tenemos que, nuestros pensamientos deben de ser pensamientos positivos siempre. Ahí es donde vamos a estudiar a continuación lo interesante, qué sucede en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos pensamientos negativos. Fíjense qué interesante. Aquí lo dice, los pensamientos reales y irreales activan el organismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nuestro cerebro no logra identificar entre un pensamiento verdadero y un pensamiento irreal. Para nuestro cerebro, estos pensamientos, ya sean reales o irreales, nos van a hacer que en nuestro organismo se active una hormona, que es la hormona del cortisol. Esta hormona del cortisol es la hormona del estrés. ¿Cuántos de ustedes nos dicen todos los días, ay, estoy muy estresada, me siento estresado? Tú estás estresada, por eso no puedes dormir. ¿Qué es lo que no te deja dormir? ¿Qué es lo que no te deja vivir bien o vivir con esa plenitud? Pues es precisamente el cortisol. Entonces vamos a estudiar un poquito sobre estas cosas que les estoy diciendo que están muy interesantes. Aquí viene la parte de los pensamientos. El 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. A ver, escriban en el chat, ¿cuántos de ustedes no piensan o no se adelantan a situaciones y da la casualidad que nada de lo que ustedes pensaron sucedió? ¿Cuántos de ustedes, todo lo que han pensado, resulta que nada de eso pasó? A mí me pasa muy seguido. Me pasa muy seguido que luego sucede que estoy anteponiéndome, por ejemplo, en este coaching, de seguro nadie se va a conectar. Entonces, ¿qué sucede? Que el 90% de las cosas que nos preocupan, el quedarnos sin trabajo, una deuda, lo que sea que pase por nuestra mente todos los días al despertarnos, el 90% de las veces que pensamos, no sucede. Pero nuestro cuerpo no distingue, nuestra mente no distingue de lo irreal de lo real. Entonces se eleva el cortisol. Al elevarse el cortisol, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber un descontrol en nuestro cuerpo. Empieza a haber un descontrol en nuestro cuerpo. Entonces, el cortisol, fíjense qué interesante, intoxica el cuerpo en 3 niveles. Lo intoxica así de manera rápida, se los platico, en el nivel físico, en el nivel psicológico y en el nivel conductual. En el nivel físico, ¿qué nos pasa cuando estamos intoxicados por el cortisol? Y únicamente por tener ese tipo de pensamientos. Únicamente por tener este tipo de pensamientos. ¿Qué nos pasa? Se nos empieza a caer el cabello, nos empieza a temblar el ojito cuando decimos, ay, mi ojito, ¿por qué me tiembla? A mí me sucede muy seguido. Sentimos que tenemos un nudo en la garganta, tenemos una opresión en el pecho, no podemos dormir bien, tenemos contracturas, nos duele la espalda, nos sentimos pesados, nos duele todo el cuerpo y dormimos y cuando despertamos nos sentimos cansados. Pues puede ser una intoxicación por tantos pensamientos negativos, por tanto estrés. A nivel psicológico, ¿qué me sucede? ¿Qué sucede con el cortisol? Pues a nivel psicológico estoy de mal humor, estoy irritable, me siento ansiosa, tengo mala memoria, se me olvidan las cosas, no me puedo concentrar en algo, no puedo terminar una sola tarea porque estoy muy dispersa. Entonces, ¿qué sucede? Que no soy eficiente. Y a nivel conductual, ¿qué me pasa? A nivel conductual, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con mis amigos, no quiero hablar con mi familia, me aíslo, no quiero hacer nada. Entonces, se dan cuenta de la gran, de la situación, de todo lo que nos genera el cortisol. Y hay otra situación también muy importante que les quiero comentar. Esto no se queda aquí y puede llegar a intoxicarnos tanto y no sabemos cómo desintoxicarnos, porque hay formas de desintoxicarnos del cortisol, pero puede haber tanta intoxicación en nuestro cuerpo por cortisol porque no controlamos los pensamientos negativos, porque estamos siempre preocupados por el futuro, pensando en el pasado, etcétera, etcétera, no vivimos el presente, no somos felices, que puede haber una situación ya muy grave, se puede desarrollar problemas en la tiroides, se pueden desarrollar un problema de cáncer, empezamos a tener migrañas, empezamos a tener demencias, entonces los pensamientos son realmente poderosos. Cuando nosotros hablamos del poder de los pensamientos, cuántas veces lo hemos escuchado en los videos que hemos
visto, en los coachings, en todo lo que hemos hablado de los pensamientos, de tener un plan, de tener un proyecto. Esto nos ayuda a que nuestros pensamientos vayan enfocados en algo y no estén divagando cosas que no son nada bueno. Entonces los pensamientos son muy poderosos a tal punto que nos pueden llegar a enfermar. También hay otra situación muy importante que nos puede generar el cortisol y es la cronopatía. La cronopatía es cuando estamos preocupados por el tiempo, cuando estamos, cuando vivimos todo el tiempo acelerados y también la necesidad de estar conectados todo el tiempo, la necesidad de estar con el celular, de estar contestando los mensajes de WhatsApp, de estar conectados a las redes sociales, de no perdernos ninguna publicación de algún amigo. Dicen que la gente que presenta este tipo de adicción a las redes sociales no puede estar más de 15 minutos sin ver el teléfono. ¿No les ha pasado? Fíjense qué importante, eso es científicamente comprobado, ya está comprobadísimo que la adicción al teléfono, al estar siempre conectado y pendiente de que si me llegó un WhatsApp, escucho el sonido del WhatsApp y enseguida lo tomo, o escucho una notificación de Facebook y enseguida lo reviso. ¿Por qué? Porque no puedo estar perdiendo alguna noticia o algún mensaje. Entonces, esta necesidad de estar conectados, esta necesidad de estar conectados todo el tiempo es una adicción. Es una adicción. Y yo muchas veces me ha sucedido que se los comento a los jóvenes y se ríen porque piensan que no es cierto. Pero es una adicción, está científicamente comprobado. Que, ¿saben cómo se trata? Lo dijo la psiquiatra, ¿cómo se trata una adicción a las redes sociales o al teléfono, de estar conectado? Se trata con la misma medicina que se tratan la adicción a la cocaína. Entonces, imagínense qué situación tan complicada estamos viviendo hoy en día, que estamos hablando de adicciones a drogas como la cocaína, que estamos hablando de que la adicción al teléfono se trata con la misma medicina. Eso es bastante alarmante, porque hay gente que no puede estar sin teléfono. No sé si les ha tocado estar en cuando salíamos, cuando podíamos salir algún lugar público, un restaurante, la plaza, el malecón, todos están reunidos en círculos o con sus amigos, pero todos con el celular. ¿A poco no les ha pasado? A ver, comenten en el chat. ¿Ninguna vez lo han visto? O a lo mejor nosotros mismos hemos hecho esto, estamos todos reunidos en la mesa y todos estamos con el celular. Exactamente, Rubén, nos ha pasado y de manera inconsciente. De manera inconsciente estamos todo el día conectados al celular. Es a la gente que está parada en las calles. Exactamente, a todos nos pasa. Es algo que nos está sucediendo, pero precisamente tenemos que hacerlo consciente, que no podemos vivir. Exactamente, no nos damos cuenta. Entonces así es, Pati, hay que darnos cuenta de lo que está sucediendo actualmente, que no podemos estar más de 15 minutos sin el celular. Entonces, esto se puede volver una adicción y nos impide el relacionarnos con nuestros seres queridos, el vivir el momento, el disfrutar de lo que realmente vale la pena. ¿Qué pasa cuando nosotros somos adolescentes? Fíjense qué interesante. Cuando nosotros somos adolescentes o iniciamos en la adolescencia, sucede entre los 10 y los 14 años, cuando vivimos momentos de frustraciones, porque la adolescencia es un momento de crisis, un momento de cambios, de madurez, etcétera, etcétera. Cuando nosotros en la adolescencia vivimos momentos de frustración, casi siempre tenemos, bueno, no casi siempre, está científicamente comprobado que tenemos vías de escape. Estas vías de escape, ¿cuáles pueden ser? Pues puede ser una droga, puede ser el alcohol, puede ser salir con los amigos, puede ser ir a la iglesia, puede ser algún grupo de amigos que les gusta ir al cine. O sea, hay vías de escape. Estas vías de escape son vías de escape que involucran muchas actividades, involucran actividades buenas, involucran en cuanto a lo que nos genera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nuestro cerebro tiene esa memoria. Cuando nosotros tenemos 40 años, por decir una edad, y tenemos una crisis por alguna pérdida de trabajo, alguna situación económica muy fuerte, o algo que estemos viviendo que nos genera una frustración muy grande, pues enseguida nos vamos automáticamente a esa vía de escape. Puede ser la droga. Si yo en la adolescencia estaba acostumbrado a
inhalar marihuana o cocaína o lo que sea, o el alcohol, irme con los amigos, quedar pero totalmente inconsciente, pues puede ser que mi cerebro me esté indicando que esa vía de escape es la que me hace relajar y voy a ¿cómo se llama? A ingerir eso. ¿O qué está sucediendo con los adolescentes? Con las personas, con los jóvenes? ¿De qué manera se relajan los jóvenes? ¿Qué es lo que les causa relajación a los jóvenes hoy en día? Esto, el celular. Cuando ustedes ven a un chico que está estresado, ¿qué es lo primero que hace? O a lo mejor no tiene nada que hacer, está viendo el Facebook, está viendo el Twitter, está viendo el Instagram. Esto es lo que los relaja. No sé, entonces, no es de asustarse, ni mucho menos de persinarse, pero sí de decir, a ver, ¿qué está sucediendo? No le estamos enseñando a nuestro cuerpo cómo liberarse del cortisol, cómo buscar vías de escape que me relajen sin que me generen una adicción. ¿Ven la importancia de todo esto que les estoy diciendo? Ahora es más fácil conectarnos con una pantalla. Así es, dice Daisy, a publicar su vida personal. ¿Cuántas veces, tomando en cuenta el comentario de Daisy, cuántas veces no hemos visto en el Face aquella persona que publica, estoy llorando, me siento muy triste? Y la verdad, yo cuando lo leo digo, ¿qué es lo primero que piensas? Que le habrá pasado, ¿no? Porque estará triste. Pero otras veces dices, bueno, ¿y por qué lo publicas? Porque la verdad el Facebook no es un psicólogo ni nada. O sea, son situaciones muy personales que no tienes por qué estar publicando. También en una ocasión conocí una persona que cada que le daba un cuadro de depresión se grababa y lo decía en el Face y dices, ¿qué te relaja eso? ¿Te hace sentir mejor? ¿Te saca de la depresión? Yo creo que no. Entonces, debemos de tener mucho cuidado en cuáles son nuestras vías de escape y ahorita les voy a dar algunos tips para cuando nos sentimos frustrados, cuando el cortisol se eleva realmente, qué es lo que podemos hacer para liberarnos y desintoxicarnos un poquito de esto. Pero antes de esto, vamos a hablar sobre algo que está sucediendo mucho también, que nos impide ser felices, que es la necesidad constante de controlarlo todo. ¿Qué quiere decir esa necesidad constante de controlarlo todo? Que muchas veces nos dejamos llevar por la mente siempre ordena, la mente es analítica, la mente no le deja espacio al corazón. ¿Qué pasa? Que bloqueamos nuestras emociones, bloqueamos las cosas que nos hacen sentir esas emociones, somos ya más fríos, más calculadores. Entonces tenemos esta mirada siempre de juicio, de perfección, de querer controlar todo, de ser perfeccionistas. Pero ¿qué pasa con una persona perfeccionista, con una persona que siempre está criticando, que siempre está analizando todo? Pues esta persona es una persona infeliz, es una persona que está agotada todo el tiempo, es agotador estar siempre con una lupa, como se les dibujo, viendo hasta los más mínimos detalles de las cosas que suceden y no vemos el lado bueno de las cosas malas que a veces nos suceden. Entonces, ¿qué pasa actualmente? Nos estamos comparando, siempre nos comparamos con otros, pero fíjense qué interesante, comparamos nada más lo superficial, porque no sabemos realmente en la profundidad de esa vida o de esa persona que para nosotros es perfecta, qué es lo que está sucediendo. Entonces nos dejamos llevar por las pantallas, por las cosas superficiales, por las cosas que nosotros vemos, pero no sabemos realmente qué está sucediendo esa persona. Entonces es importante también entender esta parte de el querer controlarlo todo no nos deja ser felices, no nos deja ser felices y nos eleva el cortisol. Otra cosa importante que debemos de tener en cuenta es aquellas personas que les llamamos el término muy común, que son las personas tóxicas. ¿Qué es una persona tóxica? Una persona tóxica es aquella persona que en algún momento de nuestra vida nos ha hecho daño o nos sigue haciendo daño, pero hay que preguntarnos solamente a mí o es a muchos, porque puede ser que estemos en el trabajo y llegue a alguien y esa persona no sea aceptada por muchos. Bueno, es una persona tóxica universal, por decirlo así, o solamente a mí me está generando este malestar, solamente me lo está generando. Entonces es importante preguntarme por qué fue lo que me hizo esta persona, qué daño me hizo, qué comentario, qué situación, qué es lo que está haciendo
que para mí me está representando esta situación de desagrado, ¿no? Me está dando la energía, porque también se les llama vampiros emocionales a las personas tóxicas. ¿Qué es lo que se recomienda cuando tenemos una persona tóxica? Porque eso también nos eleva el cortisol, nos deja ser felices. Cuando tenemos una persona tóxica junto a nosotros, como lo dije en un principio, tenemos que preguntarnos si esa persona tóxica, comprender y tratar de entender qué es lo que me hizo, qué es lo que me pasa cuando la veo, cuando me habla, por qué estoy reaccionando así. Y lo primero que hay que hacernos es alejarnos. Alejarnos, muchas veces las personas tóxicas las tenemos en la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos podemos alejar de un papá, de una mamá, de un hermano que es tóxico. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues miren, muchas veces los proyectos que nos tengamos, que estemos muy contentos, muy emocionados por un proyecto, pues a veces es mejor no compartírselo a esa persona porque pues nos va a quitar esa motivación o esa energía o ese esfuerzo. Entonces hay que tener mucho cuidado y sobre todo preguntarnos por qué nos alteran tanto. Y debemos de entender que también el comprender es aliviar. Entonces yo comprendo por qué esta persona me hizo daño, me voy a sentir un poco aliviada y es cuando ya voy a entender muchas cosas que me están sucediendo. Otra cosa que es importantísimo, que no debe suceder y que está pasando mucho es el rencor. Nosotros siempre que nos quedamos dolidos por alguna situación que nos sucede, si el vecino, si la hermana, si el amigo, algo que suceda, me hizo algo que me hizo daño, pues ahí me quedo, no puedo olvidar, y la gente con rencor se enferma. La gente con rencor, ¿cuáles son sus dos principales psiquiatras? No crean que yo lo estoy diciendo. La psiquiatra Marian Rojas Tapé, ella comenta que la felicidad consiste en una buena salud, consiste en mala memoria. ¿Por qué en mala memoria? Porque a veces es importante que nosotros olvidemos ciertas cosas que nos pasan en la vida, porque si todo lo malo lo tenemos pendiente, lo estamos recordando día a día, ese dolor no lo dejamos ir, se queda ahí. Entonces vivimos adoloridas, vivimos con esas ganas nada más de a ver en qué momento me puedo vengar. Como dicen, es necesario marcar límites, así es necesario marcar límites, es importante cuando hablamos de las tóxicas, perdón, no sé qué dice, ahorita lo vamos a volver a ver qué fue lo que dice. Cuando hablamos de las personas tóxicas es importante marcar límites, porque, como dice Oscar, el rencor no nos deja avanzar, les va mal porque atraen lo negativo. Así es. Y Jesús nos dice, yo conocí a personas tóxicas en la carrera, me hacía bullying. Imagínense esta situación tan complicada, ¿no? Que cuando sientes que te hacen bullying. Fíjense qué interesante era hablar nos quedamos en el rencor, ¿verdad? Bueno, pues estábamos hablando del rencor, ¿no? De las personas tóxicas. También es importante hablar de aquellos que nos hacemos la víctima. Eso es importante decirlo. A veces nos hacemos la víctima, nos boicoteamos, hay un auto boicot. Y eso es importante, debemos de evitarnos hacernos las víctimas, evitar ese paisaje mental tóxico en el que justificamos, fíjense qué interesante, justificamos nuestro rencor, nuestro dolor, justificamos aquello que no nos deja ser felices. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que aprender a superar, como lo dice en un principio la psiquiatra Mariana, tenemos que aprender a superar las heridas del pasado, tenemos que empezar a olvidar, tenemos que empezar a recuperar nuestra vida y no dejarla en el pasado, porque entonces vamos a caer en una depresión muy fuerte. Entonces, aquí viene lo interesante, ¿cómo desintoxicarnos del cortisol? Porque todo lo que les acabo de decir hace un ratito, pues nos eleva el cortisol. Es automáticamente una elevación del cortisol, que es la hormona del estrés, como se los había comentado. Por ahí creo que Adriana comentó que es hacer ejercicio. Eso en realidad es así. Lo primero que hay que hacer es ejercicio.
Es lo primero, lo primero. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando hacemos ejercicio? Eso sucede cuando nosotros hacemos ejercicio, como dices tú, se generan dopaminas que son endorfinas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Todas estas son endorfinas que se generan, sube el nivel de estas endorfinas y baja el nivel de cortisol. ¿Por qué? Porque en el ejercicio el cortisol se elimina a través del hígado. Entonces es muy importante el saber qué sucede cuando hacemos ejercicio, porque muchos dicen, ay, tú nada más quieres hacer ejercicio para tener tu cuerpazo, para verte guapa, para tener un super abdomen, ¿no? En realidad no, hay muchas personas que hacen ejercicio porque se sienten ansiosas, se sienten estresadas, se sienten mal, ¿no? Entonces dicen, es que yo tengo que hacer ejercicio porque al terminar de hacer ejercicio tengo una sensación de bienestar y es por ello que tenemos esa sensación. Entonces, lo primero que debemos de hacer es ejercicio. Así que, como nos decía Vini en un coaching que nos dio, ella recomienda que levantándonos, lo primero que ella hace es hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque si lo dejamos para después de las 6 de la tarde, comentan que cuando dejamos el ejercicio para después de esa hora, ya no nos, quizás por la adrenalina que se genera y todo esto que se libera, no nos deje dormir. Hay quienes sí, hay quienes terminan muy cansados y duermen, pero hay quienes tienen el efecto contrario, ¿no? Los tienen activos. Y también por las múltiples actividades que tenemos, pues a veces no nos da tiempo de hacer el ejercicio. Entonces se recomienda tempranito hacer ejercicio. A ver, otra cosa que tenemos que hacer, que es importantísimo, pues es los pensamientos positivos. Los pensamientos positivos son sumamente importantes porque, como lo dije, los pensamientos son poderosos. Son poderosos. ¿Y qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos pensamientos positivos, fíjense qué interesante, ¿eh? Cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, hay una zona en nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la zona de la concentración, la zona de la planificación y la de resolución de problemas. Entonces, si nosotros nos levantamos por la mañana y pensamos algo positivo, como por ejemplo, hoy será un gran día, así de simple y sencillo, hoy será un gran día, la corteza prefrontal, que es lo que les acabo de comentar, que es la zona que se encarga de la concentración, la planificación y la resolución de problemas, se activa, aumenta el flujo de sangre y de las conexiones. Entonces, con solo pensarlo, nosotros estamos haciendo que una parte de nuestro cerebro se active y con solo pensar que lo voy a conseguir, lo podemos conseguir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se encarga de solucionar todos los problemas que nos van a suceder en el día, de tener una mejor actitud, porque esto se genera a través de un pensamiento positivo. La actitud positiva es a través de un pensamiento positivo. ¿Quién tiene buena actitud cuando sus pensamientos son negativos? Nadie. Entonces, es por ejemplo ahorita, es como si yo me traumara por lo que acaba de suceder o por la situación de que la computadora se cerró, pues estuviera yo en una actitud pues no positiva, ¿no? Entonces, es entender las cosas que nos suceden, entender, sean grandes problemas o pequeños problemas, entenderlos y saber saberlos, ahora sí que interpretar, no verlos como una tragedia, ¿no? Muy bien, pues ya para terminar, estábamos hablando del ejercicio, estábamos hablando de los pensamientos positivos, estábamos hablando también de la lectura. Fíjense, algo importantísimo, que la lectura es parte de la fórmula del éxito. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, cuando nosotros tenemos voluntad, que la voluntad es el orden, la constancia, la perseverancia, cuando tenemos lo que es los conocimientos, cómo se adquieren los conocimientos a través de la lectura, cuando tenemos una actitud positiva y tenemos un proyecto de vida, esa es la fórmula del éxito, estamos a punto de alcanzar el éxito. Entonces es tan importante la lectura, tener un proyecto, tener una pasión, tener algo que nos mueva, algo que nos indique el camino hacia dónde queremos ir. Y si ese proyecto no funciona, no importa, podemos tener otro. Solucionar los problemas, por ejemplo, ahorita ya compartí la pantalla, ya se pudo ver. Entonces,
siempre tenemos que buscar no quedarnos en el problema mismo, o sea, es decir, no quedarnos ahí enfrascados, sino buscar siempre la solución a ese problema. También es importante perdonar. El perdonar es un acto de amor. El perdonar es un acto de amor, pero primero hacia uno mismo, porque si yo no perdono, me lleno de rencor, me lleno de odio y me puedo enfermar. Entonces es importante perdonar inmediatamente. Esto te alivia. Hay veces en los que es muy complicado, pero no imposible. También recomiendan pedir perdón, aunque tú no seas la persona que haya cometido el error, supuestamente, pero es importante el pedir perdón. A veces es mejor tener ese acto de humildad, ¿no? También dicen que es muy importante el ser empático y el tener compasión. Fíjense la diferencia entre el empático y la compasión. Aquella persona que se pone en el lugar del otro es el empático, pero aquella persona que te ayuda a salir adelante, que te ayuda a través de instrumentos a salir adelante, es compasivo. Entonces, dice la doctora Mariam, que es mucho mejor ser compasivo que empático. Porque a veces te pones en el lugar del otro, pero, ay, sí es cierto, pobrecita, cómo está sufriendo, eso que le pasó es horrible, siento su dolor, pero no le ayudo. En cambio, una persona compasiva es aquella persona que te jala, que te ayuda a salir adelante a través de diferentes formas. Como dice Patti, el perdón es un regalo para uno mismo. Así es. Jesús dice, yo he perdonado al muchacho que me hacía bullying, pero cuando lo veo en ocasiones lo saludo y me alejo de él. Eso es lo mejor que puedes hacer, Jesús, alejarte de él. Sabemos que las personas tóxicas no las vamos a poder cambiar, pero sí nos podemos alejar de esas personas. Entonces, meditar. También meditar nos ayuda a disminuir el cortisol y nos ayuda a ser felices. ¿Por qué? ¿Por qué meditar? A lo mejor ustedes dicen, Estefanía siempre nos quiere hablar de su meditación, pero es importante porque la meditación te ubica en el hoy, te ubica en el presente, te ubica en el momento y te ayuda a percibir y a estar consciente de lo que estás viviendo y no estar pensando en el pasado ni pensando en el futuro. Entonces la meditación, hacer meditación 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, te puede ayudar mucho a ser feliz, a encontrar esa paz interior que tantas veces nos olvidamos, ¿no? Y también algo que es muy importante, dejar de correr, dejar de estar metidos en el tiempo, dejar de estar siempre con la realidad. Nos tenemos que detener para poder observar la belleza de la vida. Si nosotros nos detenemos, si nos tomamos un espacio para convivir, vamos a observar las cosas hermosas que nos rodean, la familia hermosa que tenemos, los amigos valiosos que tenemos. No vamos a quedar mirando los problemas. Muchas veces cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que se te viene el mundo abajo, cuando creas que ya te estás quebrando, pues es importante ya no pensar con la cabeza. Lo recomiendan los psiquiatras. Es importante ya no querer tener el control de todo y dejar que cuando sientas que tu cuerpo no responde, lo que debemos de hacer es poner el corazón. Poner el corazón y van a ver que van a suceder cambios. El corazón va a ser el resto. Entonces, muchas veces no todo lo tenemos que hacer con la cabeza, lo tenemos que hacer con el corazón. Bueno, ya para terminar, y esto es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Logramos terminar el coaching.